Bien, y para ampliar precisamente esta información, ya estamos conectados, enlazados vía Skype con la señora Fabiola León Velarde, presidenta de Concitec y miembro precisamente de esta comisión multisectorial que ha creado el gobierno. ¿Cómo está, señora León Velarde? Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Denos los detalles, por favor. Importante que se cree ya formalmente esta comisión. ¿Cuáles son los encargos puntuales que ustedes tienen? Sí, esta comisión multisectorial que, como bien dijo el señor presidente, en realidad se formaliza ahora su trabajo, pero venimos trabajando ya hace varias semanas, tiene que efectuar las coordinaciones con los gobiernos de otros estados para todo lo que tenga que ver con el acceso, descubrimiento, la producción, la adquisición, la distribución de las vacunas principalmente, pero también los tratamientos que ya empiezan a dar sus frutos a partir de la ciencia internacional. Principalmente lo que esta comisión ha comenzado a hacer es, a partir de las interacciones de nuestra Cancillería con los gobiernos de otros estados, hemos ido haciendo un mapeo de cuáles son aquellos grupos de científicos, laboratorios, universidades, institutos, que en los otros países han logrado una fase 2 exitosa. Es decir, cualquiera que sea el tipo de vacuna, que como ustedes saben, amigos, puede ser de cepas adaptadas, de virus, de material genético, del propio virus, de virus muertos o atenuados, de proteínas antigénicas, en fin, las diferentes vacunas que se están probando. Primero los laboratorios o instituciones que están en la fase 2, es decir, ya probaron su seguridad, ya probaron su eficiencia y probaron las dosis más adecuadas de ese tipo de vacuna. Entonces ahora los diferentes países, en este caso por lo menos 6, ya están al punto de realizar la fase 3. Y la fase 3 ya se debe realizar con las dosis adecuadas, pero con un mayor número de pacientes en lo que se llama estudios multicéntricos, ¿no? Lo tienen que hacer en diferentes centros de investigación alrededor del mundo y con el protocolo muy estricto que se dicta por las normas internacionales. ¿Y cuáles son, entonces, digamos, estos países con los que ustedes ya están teniendo contacto? Estamos en contacto ya principalmente entre los gobiernos y los grupos de investigación con la China, el Reino Unido y con un par de laboratorios en Estados Unidos. Todavía esa es una información confidencial. Obviamente ya se ha comentado que estarían participando. Obviamente la Universidad de San Marcos y la Universidad Cayetano Heredia, razón por la cual también se encuentran en la Comisión Multisectorial, porque estas dos universidades tienen pues grupos de investigadores que hacen los ensayos clínicos, es decir, los grupos que tienen expertise y conocimiento para probar las vacunas en fase 3, ¿no? Por esa razón son los grupos de investigadores del país con lo cual estamos haciendo las negociaciones y los investigadores peruanos que empiezan a compartir la información científica relacionada a el efecto que tuvo esta vacuna, la determinada vacuna, en la fase 2. Luego firman un acuerdo de confidencialidad, para trabajar la fase 3, porque todo esto es, el avance del conocimiento se da conforme vamos desarrollando la vacuna para estar absolutamente seguros que esa es la vacuna que nos va a proteger más, que va a tener mayor seguridad y que va a ser más eficaz, ¿no? Entonces, todos esos aspectos se ven en la comisión, pero también entre los grupos de científicos que empiezan a realizar los ensayos clínicos o que van a empezar más bien a realizarlos en la fase 3. Y por supuesto, después también dentro de la comisión tenemos que ver las ventajas comparativas de estos ensayos que se vayan haciendo o de los acuerdos que vayamos viendo, ¿no? Puede ser que no hagamos la fase 3, pero algún país ya tiene una vacuna de bajo costo, muy eficiente, y podríamos también evaluar la posibilidad de comprar un lote, de separar un lote. En fin, hay diferentes opciones que tenemos. También somos parte de un consorcio
que a través de la OMS va a juntar recursos para que diferentes países podamos optar por la vacuna una vez que esta vacuna esté disponible. Entonces, todas esas opciones se tienen que ver al interior de la comisión, ver las ventajas comparativas e ir tomando decisiones. Correcto. Bien, por información que hemos podido estado leyendo, digamos, sabemos, ¿no?, que, digamos, los esfuerzos que están más avanzados, las investigaciones que van más adelantadas son las de Oxford, ¿no?, con AstraZeneca, también Moderna en los Estados Unidos, Pfizer en su alianza con BioNTech y también un laboratorio chino que tenemos entendido que incluso ya está haciendo pruebas con el ejército de su país, ¿no? Pero ¿qué tanto? Hay diversos precios también que se van manejando en torno a cuando ya esté, digamos, aprobada esta vacuna. ¿El precio va a ser un factor decisivo, va a ser un factor importante en este esfuerzo de ustedes? En realidad, cuando uno tiene que tomar la decisión por adquirir una vacuna, tiene que evaluar su eficacia, su seguridad, por supuesto, y la eficacia tiene que ver también con las metas logradas con el menor precio, ¿no? De alguna manera, cómo logramos efectivamente impactar o más bien darle seguridad a la mayor cantidad de personas, los grupos sobre todo más vulnerables, pero con un grado de eficacia que sea importante, ¿no? En una vacuna ya por encima del 50%, ya hablamos de que vale la pena aplicar esa vacuna, porque nos está defendiendo hasta el 50% de infectarnos con el virus, ¿no? Lo importante sería que podamos llegar a un 80, 90%, porque se tiene que evaluar en todas estas vacunas que se empiezan a probar justamente en la fase 3 con miles de personas, cuál es su grado de eficacia, es decir, cuánto protege, hasta qué porcentaje protege de desarrollar la enfermedad y en el menor costo posible para que se pueda aplicar al mayor número de personas, por supuesto. Todo esto tenemos que evaluarlo también. Claro, señora León Velarde, y por ejemplo, hablando de este tema, ¿no?, de todos los procedimientos que son bastante rigurosos, las etapas que se tienen que ir cumpliendo, la efectividad efectivamente que debe tener esta vacuna que es de necesidad urgente para la población, ¿qué le parece a usted y en todo caso a la comisión, si es que lo han discutido, la vacuna esta que se ha anunciado que ya ha sido inscrita o autorizada, digamos, por parte del gobierno ruso? ¿Hay posibilidades también que haya convenios o digamos, contactos, nexos con el gobierno ruso también ante esta vacuna? Bueno, no está descartado, en el sentido que la Cancillería ya nos ha enviado información que, si bien es cierto, todavía no se conoce el aspecto científico del desarrollo de esta vacuna, no se tiene la metodología ni exactamente cómo está desarrollada esta vacuna, por lo menos tan claramente como las otras. Sí se tiene información que también están empezando a realizar la fase 3. O sea, la información que tenemos de Cancillería no es que se van a saltar la fase 3, no, la van a realizar, pero la van a realizar probablemente en su población y por lo tanto solamente van a empezar a negociar cuando ya tengan una mayor seguridad de que esta vacuna es eficaz y sobre todo duradera. Esa es la información que ellos han dado al mundo en el sentido de darnos una alternativa que sea más duradera y que la vacuna se tenga que poner, bueno, una vez al año en vez de 2 veces al año, por ejemplo, ¿no? O más. Entonces, claro, hay información de que las cosas sí se están haciendo seriamente, pero no tenemos información detallada de cómo piensan hacerlo. O sea que hay que esperar y probablemente sí, por supuesto, si es una vacuna que tiene las expectativas que todos esperamos, porque ¿qué cosa esperamos, Luis? Esperamos que sea, ¿no es cierto?, una vacuna que sea muy eficiente, que sea segura, que es lo que, bueno, en la fase 3 todas ya han probado su seguridad, y que sea de muy bajo costo para que podamos llegar a la mayor cantidad de población lo más rápidamente posible. Y eso es lo que la Comisión tiene que comenzar a evaluar y empezar a negociar. Si hacemos la fase 3, tenemos más ventajas. Si financiamos o no la fase 3, ¿cuáles serían nuestras ventajas para adquirir o no la fase 3? ¿Cuáles serían nuestras ventajas para adquirir el mayor número de vacunas posibles? ¿O con qué países, cuando los precios empiecen a bajar,
va a ser mejor realizar un contrato lo antes posible, porque si amigos y amigas, si recuerdan, primero hablábamos de que cada vacuna podría costar una dosis alrededor de $60. Hoy día ya estamos hablando que pueden estar costando $5 o $6, ¿no? Entonces, realmente las cosas se están moviendo a mucha velocidad. En toda la ciencia, tratamientos, en vacunas, en accesorios sanitarios, felizmente la ciencia mundial está respondiendo como debe y nos damos cuenta cuánto más recursos debemos ponerles a la ciencia, pero tenemos que evaluar muy bien esas ventajas comparativas y por eso estamos los diferentes sectores que tenemos que ver con el desarrollo de esta independencia tecnológica o por ahora de cuáles son los mejores convenios para nuestro país. Correcto. Bien, para cerrar, una precisión. Hace algunas semanas se anunció este comando vacuna, ¿cierto? Que estaba integrado por Carlos Neuhaus, Raúl Delgado Sayán, entre otros. ¿Estas personalidades integran también esta comisión? No, esa es una comisión de esfuerzos privados que por supuesto vamos a tener contactos con ellos y lo primero que haremos muy probablemente es tener una conversación con ellos para ver hasta dónde han avanzado también, ¿no? Porque evidentemente hay esfuerzos de laboratorios privados que les gustaría también tener la posibilidad de contar con la vacuna o con la tecnología de la vacuna, porque también hay una posibilidad de transferir tecnología para hacer la vacuna en el Perú. Y entonces nosotros necesariamente vamos a coordinar con ellos. Y quería mencionar algo importante también, Luis, si me permites, que tenemos también la vacuna peruana en carrera. Es verdad que todavía estamos recién en la fase de pruebas preclínicas, pero tenemos una gran expectativa. La vacuna que se está desarrollando en el Perú entre la Universidad Cayetano Heredia y la empresa Farvet, con el INS dando todas las facilidades, está muy expectante porque sería una vacuna de muy fácil producción nacional y de muy bajo costo. De manera que también hay que dar sorpresas en ese sentido. Correcto. Bien, señora León Velarde, muchas gracias como siempre por estar con nosotros esta tarde. Ha sido muy amable. Buenas tardes. Bien, vamos con esta información rápidamente a una pausa comercial, pero tenemos mucho más para compartir aquí en Más que Noticias.